Vamos a ir al capítulo 8 de Juan. Hoy quiero darles una panorámica de todo el capítulo 8 de Juan y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo bajo su guianza y bajo su dirección para que Él nos enseñe y nos abra la verdad de la palabra de Dios. Capítulo 8 de Juan tiene 59 versículos. El apóstol Juan es guiado por el Espíritu de Dios a la hora de escribir su evangelio de una forma bastante diferente que el resto de los evangelistas, como Mateo, como Lucas y como Marcos. Juan secciona su evangelio en grandes segmentos, 7 grandes segmentos. 7 segmentos, y él utiliza o es movido por el Espíritu Santo para desarrollar toda la enseñanza de su evangelio, que son 21 capítulos. Utiliza experiencias o milagros que Cristo realiza como sucesos introductorios a las grandes enseñanzas de quién es el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de Juan en su evangelio, que lleva su nombre. ¿Cuál es? Revelarnos la divinidad del Hijo de Dios, de Jesús. Por eso el evangelio de Juan es tan hermoso, tan precioso y tan diferente al resto. Por supuesto, los complementa. En el capítulo 8, el apóstol Juan va a tomar por el Espíritu Santo una experiencia en los primeros 11 versículos que se da. En los primeros 11 versículos, una experiencia. En los primeros 11 versículos, Juan nos va a introducir a Jesús, el pueblo, los líderes religiosos y una mujer encontrada en adulterio. Ese es el trasfondo de esos 11 versículos. En el verso 1 y 2 nos dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús se encuentra enseñando en el templo en Jerusalén. En el verso 3 y 4 del capítulo 8 se nos dice que un grupo de líderes religiosos llamados los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En tercer lugar, los escribas y fariseos pretenden fundamentarse en la ley para demandar la ejecución de la pena que merecía este tipo de pecado. Juan capítulo 8, versículo 5, la primera parte nos dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Mentira. La ley dice en Levítico capítulo 20, verso 10: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso dice la ley. Deuteronomio capítulo 22, verso 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Eso decía la ley. El liderazgo torció la ley. El liderazgo falseó la palabra de Dios. El liderazgo religioso acomodó la palabra de Dios. En el verso 6:5, la segunda parte y la primera parte del verso 6, los escribas y fariseos apelan a Jesús, pero con una intención torcida. No solamente tuercen la ley, sino que manifiestan lo que hay en sus corazones. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Jesús entonces, hermanos, no les responde de acuerdo a la expectativa que traían,
Por el contrario, Jesús les lanza una afirmación introspectiva. No olviden esta palabra, que urge en nuestros días hoy, en los que se dicen ser cristianos. Jesús les lanza una afirmación introspectiva y no les responde de acuerdo a la expectativa que ellos traían. Pero Jesús, inclinado al suelo, verso 6, la segunda parte hasta el verso 8 del capítulo 8, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es la única cosa que Cristo escribió durante su tiempo en la tierra. Y lo que escribió lo borró el viento, porque lo escribió en la tierra. Verso 9, la primera parte. Una vez que Jesús lanza esa afirmación introspectiva, el escritor nos revela la reacción colectiva por causa de la acusación de su conciencia. Capítulo 8, verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Hermanos, ve, aquí voy a hacer una aplicación de esto que acabamos de ver. Cuando suprimimos nuestra conciencia, nos quedamos solo con lo legal. Y lo legal lo podemos manipular y parcializar según nuestras conveniencias. Por eso las preguntas o reflexiones introspectivas son esenciales para mantener una conciencia sensible. Por eso hoy, hermanos, en la sociedad de todos los tiempos, pero más hoy, se habla de asuntos legalmente inmorales. Y por eso el sistema es un sistema de vida acelerado que no nos da tiempo de meditar ni de reflexionar, para que no sintamos punzadas por dentro, sino que vamos con la corriente a 150, 180, 200 kilómetros por hora, para que no tengamos necesidad de pensar. El sistema del tiempo de Jesús a nuestros días no ha cambiado. Y note dónde Jesús lo está hablando y al propio donde lo recoge Juan, porque Juan es un testigo ocular de eso que está sucediendo ahí. Está en el templo, está sucediendo en un ambiente religioso. Jesús, entonces, al ver lo que hacen ellos, ¿qué dice? Y uno por uno, desde el primero hasta el postrero, dejaron aquel lugar lleno de piedras, lleno de lágrimas, por causa de su conciencia. Entonces en el verso 9, la segunda parte hasta el verso 11 dice: y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay 4 cosas que Jesús hace aquí. Número 1, Jesús absuelve a esa mujer porque está bajo condenación. Son términos legales que usa el apóstol Juan. Número 2, Jesús dignifica a esa mujer porque ha sido avergonzada y humillada públicamente y de forma parcial, porque soltaron al hombre que era el que tomó la iniciativa y a ella la tomaron. Y número 3, la libera. Ni yo te condeno, vete, libertad.
le dio liberación. Y número 4, le dio una sentencia: no peques más. Nadie que ha sido liberado, nadie que ha sido dignificado y nadie que ha sido absuelto quiere volver a pecar. Nadie, hermano. Esto es lo que se cierra el verso 11. Entonces, la mayoría de los evangélicos decimos: qué tremenda obra de Jesús, y cerramos la Biblia y decimos: ahí terminó el capítulo 8. No, hermano. Esto que acabamos de leer en los primeros 11 versículos solo es la introducción del grueso de lo que viene. Al ver semejante situación de los líderes, de la mujer y del pueblo que estaba en el templo, todo está sucediendo en el lugar más sagrado en el tiempo de Jesús, el templo de Salomón, que había refinado Herodes, porque el primero fue destruido, fue restaurado y Herodes lo perfeccionó. Era algo majestuoso. Ahí está, en un lugar sagrado, en el templo se dio esta experiencia. A partir de ahí, en el verso 12, que es uno de los versos que más usamos los evangélicos, por cierto, fuera de contexto, Jesús hace una de sus maravillosas declaraciones de sí mismo. Juan recoge 7 de esas declaraciones y utiliza la frase yo soy. Ese yo soy es el que se menciona en Éxodo 3:14, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Es la misma frase. Verso 12, una vez que sucede lo que sucede, Jesús ahora ya se va a la mujer, o se queda por ahí, no sabemos. El pueblo como que vuelve otra vez, los líderes otra vez vuelven, se mantiene el ambiente, y él dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No nueva religión, la luz de la vida. No religión evangélica, ni católica, ni de cualquier otro movimiento sectario que haya hoy. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué Cristo, en esa circunstancia y en ese momento y en ese lugar sagrado, ícono de la religión judía, por qué dice esa frase él? Por lo que acaba de pasar. Una mujer practicando el adulterio, exhibida y humillada, un adúltero que lo dejan ir libre, un liderazgo hipócrita y parcializando la ley, y una multitud manipulada y lista para apedrear. ¿Qué vemos en los primeros 11 versículos? Una humanidad gobernada por las tinieblas. Solo Jesús es la luz del mundo, el único que imparte la luz de la vida y quien disipa las tinieblas de nuestra maldad. Usted puede estar aquí hoy y tener en la bolsa de su saco, de su suéter o en el bolso una buena piedra lista para apedrear a cualquiera que ofenda su religión. Una vez que Jesús declara quién es Él, hermanos, empieza una interacción entre Él y los líderes. Verso 13 al 19. Empieza una discusión entre los fariseos, la élite religiosa del tiempo de Jesús, los más iluminados, los que conocían más la Escritura, los de la high life, eran los fariseos. Y Jesús empiezan a hablar y a interactuar sobre el testimonio que Jesús da de sí mismo, del verso 13 al 19. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Note cómo sobresale la palabra
testimonio. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Ellos tenían religión, pero no conocían al Dios vivo y verdadero. Ellos tenían ley. Ellos sabían de memoria declarar versículos de la ley, pero no conocían al Señor de la ley. Ni conocían al Hijo de Dios. Tenían religión, rituales, ritos, gritos, danzas, sudaban, confesiones, declaraciones, pero no conocían al Dios vivo y verdadero, al dador de la ley, y menos conocían al Hijo de Dios. Verso 20, hermanos. Juan dice algo interesantísimo. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, o sea, nadie lo apresó, porque aún no había llegado su hora. Es Él, el Señor de todos los eventos. Él dijo, yo vengo a dar mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Él vino bajo la obra soberana y anticipado conocimiento, y los hombres no le iban a echar mano hasta que Dios diera la orden. Sería bueno que entendiéramos que usted y yo no controlamos nuestra vida. Nuestra vida la controla aquel que es nuestro Redentor y nuestro Creador. Deje de estar oyendo a un montón de artistas engañosos que le dicen que con su lengua usted determina su destino. Ojalá que me estén entendiendo el mensaje hoy. Verso 21 al 29. Ahora ya al liderazgo se le une otra vez el pueblo. Ahora el pueblo vuelve. Dejaron las piedras que iban a apedrear y se vuelven a acercar otra vez a Jesús. Y otra vez se empieza a llenar de gente, líderes y pueblo común. Verso 21. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ve, ya se le unieron a los fariseos. ¿Por qué? Porque ahora es Jesús y los judíos, y él hablándoles sobre su trascendencia divina. Del verso 21 al verso 29, él va a hablar de su trascendencia divina. ¿Acaso se matará a sí mismo? Decían los judíos. Porque dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Note la fidelidad de Jesús. Jesús hablaba lo que su Padre le dijo que hablara, no tonteras inventadas de sí mismo. Sería bueno que algunos representantes de Jesús empezaran a volver al Evangelio y a las palabras de Jesús. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Usted puede estar aquí, hermano, y no entender nada del Evangelio. Por eso hoy se ha desatado la autoayuda, el estímulo de la superación personal en los púlpitos y en los medios. Y son cientos de miles, como lo vamos a ver ahorita, conforme vayamos avanzando, que les gusta eso. El Evangelio no es amado y la palabra no es amada. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Hay que aprender a hablar lo que dice Dios en su palabra, no nuestras estupideces. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando él dice eso, oiga lo que dice el verso 29, que es otro de los pasajes que los predicadores y evangelistas son los que más usamos para hablar del crecimiento. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. A partir del verso 31, hermanos, hasta el verso 59, se va a dar otro diálogo interesante de Jesús y también el pueblo de los judíos. Pero los voy a llevar por partes. Ahora aquí empieza la segunda etapa. La identidad divina de Jesús, su identidad eterna y la identidad espiritual de los judíos. Pero ¿qué dice el verso 29? Muchos creyeron en él. Entonces viene otro de los pasajes más conocidos de la cristiandad. ¿Cuál es? Que podemos decir es el corazón del capítulo 8. Verso 31 y 32 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Verso 31 y 32, ¿de qué acaba de hablar Jesús? Acaba de hablar del verdadero discipulado, del verdadero y genuino discípulo que permanece, se convierte en discípulo, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Ahora note, hermano, en el verso 33 lo que le responden esos que habían creído. Esos que habían creído le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos acaban de hacer lo que es la práctica común en todos nosotros. ¿Cuál es la práctica común de la naturaleza humana? Que es muy usual: mezclar verdad con mentira. Es una práctica que todos tenemos. Mezclar verdad con mentira. ¿Son descendientes de Abraham? Correcto, y Jesús les va a decir: sí, son descendientes de Abraham. ¿Nunca ha sido esclavo de nadie? Mentira. ¿Por qué mentira? Porque estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Porque durante el tiempo y la época de los jueces fueron parcialmente oprimidos y esclavizados por los filisteos y cananeos. Y porque después del año 722 fueron llevados cautivos por los asirios, por los babilonios, luego por los medos, y ahora para el tiempo de Jesucristo estaban como esclavos del imperio romano. Mentira. Verso 32 es una práctica común. Mezclamos verdad con mentira. Verso 34. Al oír la respuesta de ellos, hermanos, dice Jesús: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora Jesús, al responderles ellos de esa forma, Jesús los llevó de forma más profunda y pasa de un asunto geográfico, social, político y militar a la médula misma de la verdadera esclavitud. ¿Cuál es la verdadera esclavitud? La espiritual. El dominio del pecado y la esencia de la naturaleza humana. Gobernar nuestra vida a través de nuestra pecaminosidad. Por eso en el verso 36 él dice
que solo es el Hijo quien tiene poder para impartir la verdadera libertad. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, porque ellos creían en una libertad política, en una libertad ideológica, en una libertad militar, en una libertad social, en una libertad geográfica. Y este concepto no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué nos prometen los políticos? ¿Qué nos prometen los sociólogos? ¿Qué nos prometen los intelectuales? ¿Qué nos prometen los poderosos empresarios y magnates de la economía financiera mundial? ¿Qué nos prometen todos los hombres en cualquier campo, medicina o la ciencia o tecnología? Que si usted tiene un vehículo eléctrico modelo 2025, usted va a ser una persona libre. Que si nosotros limpiamos los ríos y el mar de todo tipo de contaminación, seremos gente libre. Que si usted cuida a los animales y los ama como si fueran sus hijos, usted va a ser libre. Y todo tipo de yeguada el hombre siempre va a decir. Los judíos decían: cuando venga el Mesías seremos libres, destruiremos a Roma, volveremos a tener la gloria del rey David. Para ellos eso era libertad. Para muchos libertad representa tener una billetera llena de dinero, y están más podridos por dentro con ese dinero. Y salen continuamente salen todos los ejemplos en este año que pasó el 2020 y este que vamos, están saliendo continuamente todo tipo de ejemplos. Y la gente más lo que hace es preguntarse: ¿por qué está pasando todo esto, Dios? Los lugares paradisíacos de turismo en Turquía están ardiendo con fuego, se lo está llevando el fuego. Los lugares paradisíacos donde por tantos años habían vivido los alemanes en el norte de Alemania, se los llevó el agua. Nuestra zona atlántica requiere ahora de millones para volver a la normalidad en infraestructura. Y seguimos pensando que si tengo una mejor casa, voy a ser libre y a vivir mejor. Que lo que ocupamos es más dinero y más estabilidad económica para vivir bien. Esa es la pobre mentalidad humana. Ese es el techo de la pobre mentalidad humana. Nuestro país ahora está a punto de jactarse que podemos tener ahora vehículos por una mente muy inteligente de nuestra nación, que está descubriendo ahora cómo manejar los motores de hidrógeno. Y eso nos va a hacer libres y gente realizada. Jesús dijo: si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. No hay verdadera libertad aparte de Jesucristo. No hay verdadera libertad si no eres cristocéntrico, si no amas al Hijo de Dios y si no te dejas gobernar por el Evangelio de Jesucristo. Si Jesucristo no es el Señor de su bolsillo, de su billetera, de su hogar, usted jamás será verdaderamente libre. Usted será como esos judíos, pura religión. Verso 37 al 38. Ahora Jesús, en el verso 36 dice: así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces sigue el diálogo de él. Sigue él: sé que son descendientes de Abraham. Oiga lo que acaba de decir él. Ve, lo afirma. Sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Vio qué fuerte esto, hermano? Son descendientes de Abraham, tienen una religión, se pueden rastrear todos sus ancestros hasta Abraham, y tienen una gran religión, y tienen una gran enseñanza, y hay todo un linaje de ustedes, cultural y social y religioso, desde Abraham. Pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. No dice la palabra acerca, dice cerca. La palabra cerca es estar junto a alguien.
Jesús en el verso 38 va a empezar a definir las identidades espirituales, las paternidades espirituales. En el verso 37 Jesús está hablando entre lo que es el linaje humano y la identidad espiritual maligna. Alguien puede tener una perfecta descendencia y tener excelentes ancestros, pero su identidad espiritual puede ser maligna. Y esto es lo que acaba de decirles él. Entonces él ahora conecta a partir del verso 38 hasta el 58. Va a empezar a hablar de paternidades, va a empezar a hablar de falsas acusaciones, va a empezar a hablar de evidencias de los que son de Dios y evidencias de los que son del diablo. Y va a empezar a hablar de la eternidad de él en esta porción larga, desde el 38 hasta el 58, 20 versículos. Note lo que dice el 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Cuál es el Padre? El Dios bueno y santo, el Padre celestial, el soberano y creador. Y oiga lo que dice, pero ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. ¿Quién es ese otro Padre que está hablando él ahí? Verso 39. Les respondieron, ahora viene la interacción de ellos. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora cambia el tono. Son descendientes de Abraham por sangre, pero no son hijos de Abraham. Son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Hermanos míos, hay mucha gente que yo nací en esta religión. Sí, nació en esa religión, pero no es hijo de Dios. Es que yo soy evangélico. Si usted es evangélico, usted no es hijo de Dios. No confunda una con otra. Son cosas totalmente diferentes. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo acusan a Jesús. ¿De qué lo acusan? De ser un bastardo. Aquí ellos están diciendo, nosotros conocemos, su mamá quedó embarazada y no se sabe de quién fue. Usted es un bastardo, usted es un hijo de fornicación. Su mamá fornicó para tenerlo a usted. Eso es lo que está hablando los judíos aquí. Entonces él dice, un padre tenemos que es Dios. Ahí se fueron con todo, porque ellos creían que ser descendientes de Abraham era ser hijos de Abraham, y ser hijos de Abraham ellos creían que ser hijo de Dios. Quedaron fritos. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. ¿Vio, hermanos, qué hace un hijo de Dios que ama a Dios y que confiesa que Dios el Padre es su Padre? ¿A quién va a amar? ¿A quién van a amar? Al Hijo de Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Oiga, hermano, lo que sigue. Porque no pueden escuchar mi palabra. Nadie que no sea hijo de Dios puede escuchar la palabra de Dios. Nadie. Nadie que no sea hijo de Dios puede tener religión, pero no soporta la palabra de Dios. Por eso entiende por qué hoy estamos llenos de motivadores en los púlpitos. Por eso entiende por qué hay cientos de miles en las redes, en los medios virtuales, siguiendo a este tipo de hombres, porque no los confrontan, porque los estimulan, porque Dios no es el centro ni es Jesús, sino que somos nosotros mismos el centro. Ese es el mundo, la iglesia no. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y vea la sentencia, aquí es donde viene la paternidad verdadera. Ustedes son de su padre el diablo. Hermano, decirle a un judío eso.
decirle a un judío que es un hijo de Satanás es la cosa más horrorosa, porque el único pueblo cuya cultura, cuya identidad, cuyas costumbres, cuya ley, cuya legalidad, cuyo estilo de vida tienen, practican y viven, el único pueblo sobre la faz de la tierra que tiene una identidad única entre todas las naciones es Israel. No hay nadie más. Es una raza única. Es una etnia única. Ellos fueron escogidos directamente por Dios. A Dios se le antojó escogerlos a ellos. Lea todo el libro de Deuteronomio para que entendamos eso. Pero tiene que leerlo todo el Deuteronomio. No hay tiempo para eso porque hay que hacer plata. Hermanos míos, Cristo les está diciendo que hay dos paternidades: la paternidad de Él y la paternidad de ellos. Y aquí Cristo les está anunciando cómo Israel iba a dejar de ser especial para Dios. Vean, hermanos míos, es hora de que la cristiandad deje de estar diciendo que hay dos pueblos. Hay un solo pueblo, redimido bajo la sangre del Hijo de Dios. No hay dos pueblos. Pastor, los israelitas, no, Señor. Ellos dejaron de ser un pueblo especial porque desecharon a Dios y al Hijo de Dios. Véalo aquí. Por eso Juan 8 no termina en el verso 32, hermanos. Por eso deben de dejar de estar jugando iglesita. Debemos de dejar de estar jugando de cristianitos nosotros. Es hora de ser serios con la palabra de Dios. Ustedes son de su padre el diablo, número uno. Los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida, un asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya usted sabe, cuando alguien ama la mentira, vive en la mentira, de quién es hijo, aunque esté lleno de escapularios. Y aunque esté forrado de panderetas y de Biblias y de rosarios. Porque ya ahora las dos se mezclaron. Las dos religiones más grandes de este país se mezclaron. Jesús no se impresiona de la religión que alguien profesa. No se impresiona de eso. ¿Vio qué descripciones hizo? Vio su paternidad. Su identidad espiritual es maligna, porque son hijos del diablo. Por eso me quieren matar, por eso me aborrecen. Y oiga lo que sigue. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, pero ya habían creído. En el verso 29 dijeron que muchos creyeron en él. No olviden el verso 29. Ni tampoco olviden el primer evento con el que inició el capítulo. Ya vamos a llegar. Entonces él dice, y no me creen. Yo les hablo la verdad, no me creen. Pero al mentiroso, al asesino, a la homicida, a él sí le creen. Ese es su padre. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Qué pregunta, hermanos? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y aquí viene la otra parte. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Oiga lo que sigue. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hermanos, ¿qué se pasan oyendo ustedes durante todo el día? Y el tiempo que sacan para Dios, ¿cuánto es? Rapidito, porque precisa. Al estilo penitencia que nos ponían antes a nosotros. Porque ya hay penitencias evangélicas. Dígale al que está a la par suya. Declaren conmigo esto. Proclamen conmigo esto. Hermano, es el mismo mono con diferente collar. Nada más. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Diga lo que sigue. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios.
Se siente incómodo cuando la lectura es larga. Sentimos incómodos cuando el mensaje es muy largo. Pero no se siente incómodo viendo el partido, Saprissa y la liga. No nos sentimos incómodos cuando duramos hasta 3 horas en un restaurante comiendo. No nos sentimos incómodos cuando nos dicen que hay que salir a las 3 de la mañana para ir al hotel en Guanacaste y regresar 3 días después. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Segunda acusación. La primera, eres un bastardo, hijo de fornicación. Ahora viene la segunda acusación. No decimos que eres un endemoniado y un mestizo, porque eso eran los samaritanos, mestizos. Los samaritanos, hermanos, fue una mezcla entre cananeos y judíos, se mezclaron. Y por eso los samaritanos eran aborrecidos por los judíos, porque los judíos, recuerden que siempre se han creído de sangre pura ellos. Ellos son más soberbios que los españoles, los judíos. Pues ellos creen que son de sangre pura. Un judío a usted le demuestra su genealogía, de dónde viene. Y usted y yo no podemos. Claro, pastor, Navarro, no, hermano, no. Yo soy mestizo, porque soy hijo de alguien que tenía apellido Navarro de España, pero que vino y procreó con una indígena. Yo soy un mestizo. Ellos no, hermano. Ellos eran puros y le dijeron, ve, tú eres un endemoniado y un mestizo, un vil y sucio samaritano. Eso es lo que están diciendo. Ay, sí. Los conocedores de la ley y los que esperaban al Mesías, al hijo de David. Respondió Jesús, qué lindo, hermano. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Hermanos, estamos honrando con nuestras vidas a nuestro Salvador. Con nuestros negocios honramos a Jesús. Con nuestra conducta estamos honrando a nuestro Señor. Lo honramos al Señor. Lo profesamos con nuestra boca y lo honramos con nuestro estilo de vida. Y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. Ahora el propio mete la espada más adentro, hermano. Ahora el propio él profundiza más y él pasa de ser un hijo de Dios a decir, soy el dador de la misma vida eterna. Y él dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces le dijeron, ahora conocemos que si estás endemoniado, o sea, eres un loco, desquiciado. ¿No es eso lo que se dice hoy de Jesús? En las universidades. Y no es eso por lo cual nos cohibimos y los jóvenes se cohiben en las universidades de decir que son cristianos porque ni saben cómo defender su fe por andar con mensajitos y de confesiones positivas y toda esta payasada y vagabundería que por 30 años se le ha metido a la iglesia evangélica. Y hoy, mientras que su servidor predica, hay cientos de locos en el púlpito y millones viéndolos. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Oiga lo que dice. Y antes de eso, porque lo repite, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Note cómo ellos insisten en su descendencia abrahámica, porque efectivamente es el padre de la nación judía. Y para ellos era el asidero, era su argumento, que es el argumento que muchos podemos. Yo soy evangélico, pastor, tengo 30 años de ser evangélico, 40 años de ser evangélico, me conozco la Biblia y hasta el rosario que trae hasta el final. Como me dijo una pobre viejita mía hace muchos años, cuando me decía, esta Biblia sí es verdadera, pastor. ¿Por qué, hermanita? Era ancianita, dice, porque trae todo lo que dice la Biblia, pero también parte de esa Biblia es el Santo Rosario, y se lo metieron adentro, y la pobre mujer amaba más lo que decía el rosario que lo que decía la palabra de Dios. Hoy la iglesia evangélica es igual. Aman más las confesiones positivas,
Todas las doctrinas de la prosperidad, de la salud, de estar bien, de gobernar con nuestros labios, todas esas tonteras que se han metido. Amamos más eso que pasar tiempo en la palabra de Dios. Note lo que dice. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. El que ustedes dicen, hermanos, que hay que entender lo que está hablando Cristo aquí. Ustedes dicen que Dios es su Dios y que son hijos de Abraham, pero acaban de demostrar con sus actos que eso es pura hablada, porque acaban de decir y anhelan matarme. Me han tratado de bastardo, me han tratado de endemoniado y me han tratado de mestizo. No me están honrando. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Y aquí viene algo sumamente fuerte. Abraham, su padre, se gozó que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Recuerden que Abraham tuvo revelaciones de Dios. Y él vio al Cristo preencarnado. No como tal, pero el Cristo preencarnado se le reveló. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan aquellos 3 ángeles que llegaron a la casa de Abraham? Y 2 se fueron para Sodomo y 1 se quedó con él. Esa era una teofanía de Cristo. ¿Se acuerdan de Melquisedec, el rey de Salem y rey de justicia? Esa era una teofanía de Cristo. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y ustedes no se gozan? Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Empezó con el yo soy y termina con el yo soy. Yo soy el que se le apareció en la zarza a Moisés. Yo vine en carne y hueso. Yo soy el creador, el Señor que escogió a Abraham. Yo conozco toda su historia, porque yo fui el que la crié desde Génesis 1:1 hasta aquí. Y hoy vine por mi propia voluntad y me hice uno igual que ustedes, pero tengo cobertura de carne y no hay discernimiento espiritual en ustedes, hermanos. Aquí está el asunto. Cuando usted empieza a humanizarse, a materializarse, a mentalizarse, como le está pasando a muchos en la iglesia, usted pierde el discernimiento. Y usted se queda solamente con algo que se llama religión evangélica, pura y nada más. Y nos volvemos como pericos. Solo citamos pasajes bíblicos, pero no tiene ningún efecto. Y no amamos la palabra porque no amamos el estar con Dios en su presencia y pasar más tiempo con Él. Nos gusta que el pastor termine rápido para ir a las comelonas que nos tenemos, o a los demás disfrutes que nos esperan. Cuando Cristo dijo eso, vea el 59. Yo qué rápido, hermano. Verso 59. Cuando Jesús termina esa interacción entre Él y ellos y la cierra con ese clímax, cuando les dice: yo soy, Éxodo 3:14. Cuando Él les dice: yo soy Yahweh, yo soy Elohim, yo soy Adonai, yo soy el omnipotente, yo soy el todopoderoso. Cuando Él dice yo soy, porque en ese yo soy está todo lo que es Dios, hermano, entonces tomaron piedras para arrojárselas. ¿Dónde quedaron las piedras? ¿Dónde quedaron las piedras, hermanos? Cuando leemos la palabra nos olvidamos que las piedras las tenían en las manos y temporalmente las soltaron. Cuando vino algo peor que lo que dijeron de la mujer adúltera, cuando vino algo peor que ya no era para la mujer, sino que era para ellos, cuando quedaron desnudados delante del Señor de la vida, ellos dijeron: a este hay que matarlo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, las mismas que le iban a arrojar a la mujer adúltera. Las mismas
que sin importar una causa justa de juzgamiento, porque los líderes y fariseos, por eso le preguntaron, ¿qué piensas tú? Y por eso él no pudo responder, porque a nadie se le podía juzgar en la calle. Tenían que llevarlo al concilio y presentar las pruebas, y de acuerdo a las pruebas tenían que ser apedreados. Ellos violentaron todo el ordenamiento de la ley, porque solo los jueces en el Sanedrín podían determinar quién podía ser apedreado y quién no, después de presentar las evidencias. Ellos mismos ahora, hermanos, las mismas piedras que tenían para la mujer adúltera, las tenían para el Hijo de Dios. De la manera que se inicia la narrativa, con una mujer que iba a ser apedreada, así mismo termina con el Hijo de Dios, Jesús, siendo apedreado por los judíos que supuestamente habían creído en él. ¿Qué dice el verso 29? Y muchos creyeron en él. ¿Entendió por qué hay que leer bien toda la escritura, hermano? ¿Entendió por qué hay que estar dejándose ya los jueguitos malignos que hoy tenemos en la cristiandad evangélica? ¿Entiende usted por qué la palabra debe ser suprema en nuestra vida? Al principio iban a apedrear a una mujer común, avergonzada y humillada, su dignidad por el suelo, porque la mafia religiosa, una mafia religiosa, igual que la que hay hoy, porque la mafia religiosa dejaron ir libre al hombre y para ellos trajeron al más débil, la mujer. Ahora entiende por qué hay movimientos feministas, que es el extremo opuesto a eso. Sorpresa. Ahora permítame hacer la aplicación para hoy, hermanos. Voy a hacer la aplicación para hoy. Al igual que esos judíos que se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham y de su religión, cuando fueron confrontados por Jesús, mostraron su verdadera identidad, su verdadera creencia y su verdadera paternidad. Su creencia no era transformadora, era superficial. Hoy tenemos muchos creyentes que permanecen en las tinieblas, no son discípulos de Jesús, no guardan su palabra, no conocen la verdad, no son libres, siguen siendo esclavos del pecado, hijos del diablo, deshonran a Jesús, no lo aman y van a la condenación eterna. Eso es lo más terrible. Por eso, hermanos, por eso, el corazón de capítulo 8 es el verso 31, 32, 34 y 36. Esos tres pasajes son el corazón del capítulo. ¿Por qué, pastor? Por eso Jesús les dijo a ellos, y nos dice a nosotros hoy que decimos ser cristianos, creyentes, que debemos de ir más allá. Solo serán verdaderamente mis discípulos si permanecen fieles a mi palabra, no a lo que un hombre diga, a la palabra de él. Solo así conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Pasarán de las tinieblas a la luz, dejarán de ser de su padre el diablo y seremos hijos del Dios de Padre, del Padre Celestial. Y lo amaremos a Jesús y lo honraremos y tendremos la vida eterna. Pregunto, de todas las personas que aparecen en el capítulo 8, ¿cuál de todas fue verdaderamente libre y conoció la verdad ese día? Hermanos, ¿somos creyentes superficiales y religiosos o genuinos y verdaderos discípulos de Jesús?